Hola a todos. En este video tutorial vamos a aprender a cómo subir un cuestionario, un quiz, un examen en nuestro curso en plataforma Moodle. Sin más preámbulos, iniciemos. Lo primero que debemos hacer es posicionarnos en la pestaña o en la unidad donde vamos a cargar nuestro cuestionario. Nos dirigimos al panel de administración y seleccionamos la opción Activar edición. Bien, dependiendo la cantidad de recursos que tengamos en nuestra unidad, siempre vamos a encontrar al final de la misma la opción que dice Añade una actividad o recurso, en la cual simplemente damos un clic y nos va a mostrar todas las actividades y recursos que podemos utilizar en nuestra plataforma Moodle. En la opción de actividades vamos a seleccionar cuestionario. Le damos agregar. Luego Moodle nos va a mostrar un formulario que vamos a llenar para parametrizar nuestro cuestionario. Digamos que el cuestionario está dividido en dos partes. La primera parte, que es esta de parametrización, donde vamos a colocar el nombre, el tiempo que va a estar disponible y todos aquellos parámetros que deseemos darle a nuestro cuestionario. Y la segunda parte, que la vamos a ver más adelante, es cómo agregar las preguntas. Entonces, inicialmente vamos a colocarle el nombre a nuestro cuestionario. Todo lo que ustedes observen en Moodle que tenga un asterisco es obligatorio llenar, digamos que el requisito. Listo. Esta evaluación se llamará evaluación prueba testimonial. Si se dan cuenta, lo siguiente es una descripción, pero no es obligatoria, no es necesario colocar información en la descripción. Lo siguiente que vamos a parametrizar es la temporalización. Aquí en temporalización vamos a encontrar diferentes parámetros. Uno es la apertura y cierre del cuestionario. Es decir, el cuestionario va a estar habilitado en la plataforma para que el estudiante lo haga en cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, este cuestionario yo lo debo habilitar el día 24 de abril desde las 12 del mediodía. Recordemos que la plataforma Moodle maneja un formato de 24 horas. Entonces, a las 12 del mediodía, y va a estar habilitado hasta el mismo día, 24 de abril, hasta las 11:59 de la noche. Quiere decir que el estudiante va a tener medio día para que organice su tiempo y se siente a hacer la prueba. Listo. Esta es simplemente la disponibilidad del cuestionario. Ahora, Moodle nos muestra límite de tiempo. Esto hace alusión al tiempo que va a tener disponible el estudiante para realizar el cuestionario una vez se siente a realizarlo. En este caso, usted como docente decidirá en cuanto a la complejidad del cuestionario o del quiz, cuánto tiempo le permite al estudiante o cuánto tiempo debería demorarse el estudiante para realizar el cuestionario. Para el caso de este ejemplo, se le va a dar al estudiante 90 minutos, es decir, hora y media para él responder el cuestionario. Quiere decir que dentro de este lapso de tiempo, él entra al cuestionario y apenas inicia el cuestionario, Moodle le va a mostrar un reloj con la disponibilidad que tiene para finalizar el cuestionario. Lo siguiente que observaremos es la opción cuando el tiempo haya terminado, es decir, cuando dentro de este lapso de tiempo y ya haya finalizado el tiempo límite que él tiene para resolverlo, Moodle nos presenta tres opciones. La primera opción, que es la opción por defecto, que una vez finalicen los 90 minutos en este caso, automáticamente la plataforma le cierre el examen al estudiante. Quiere decir que el estudiante hasta donde realizó, hasta allí le va a calificar. Si le faltaron preguntas por resolver, esas preguntas cuentan como preguntas incorrectas. En este caso, Moodle las calificará como preguntas erradas. Las otras dos opciones que nos provee el formulario de Moodle son las siguientes. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario. Quiere decir que cuando finaliza estos 90 minutos,
usted le puede habilitar un tiempo de gracia específico, ya sea en horas, minutos o segundos, para que el estudiante revise antes de enviar el cuestionario. Eso pues obviamente lo define usted como docente. La última opción es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Quiere decir que el estudiante obligatoriamente debe enviar la prueba o finalizar la prueba antes de que culmine los 90 minutos, para este caso, la prueba o el quiz que está realizando el estudiante. Recomendaciones: dejar la primera opción, que el envío se realice automáticamente. Bien, finalizamos entonces la parametrización del tiempo de disponibilidad. Lo siguiente es calificación. En calificación, pues estas opciones de categorización, sin categorizar siempre es la misma. Aquí podemos colocarle para indicar cuál es la calificación para aprobar. No es obligatorio si se dan cuenta, pero podemos colocarle que la calificación para aprobar es 3. Y tenemos aquí lo que son los intentos permitidos. Es importante que siempre tenga en cuenta esto. Moodle por defecto le va a colocar sin límite. ¿Qué significa sin límite? Que el estudiante, dentro del periodo de tiempo que va a estar disponible el cuestionario, va a poder hacer una y varias veces el cuestionario, las veces que él desee. O sea, inicia el cuestionario, lo termina y tiene oportunidad de realizar otro intento. Entonces es importante que usted, dependiendo cómo quiera que se dé la dinámica de realización de pruebas, tenga en cuenta esto. Entonces normalmente pues como docente siempre quiere que el estudiante solamente haga el examen una vez. Entonces usted cambiaría a un solo intento permitido. Si se dieron cuenta, había una opción debajo que desapareció cuando cambié la opción del intento. ¿Por qué? Porque si yo coloco más de un intento, entonces le puedo decir a Moodle que me refleja al final la calificación más alta. Quiere decir que la nota más alta de los dos intentos, en este caso que realizó el estudiante, Moodle la coloque como la calificación que obtuvo, o que me haga un promedio de las calificaciones, o que solamente me tenga en cuenta el primer intento, o que solamente tenga en cuenta el último intento. Entonces eso va a variar de acuerdo al número de intentos que usted coloque. En este caso, volvemos al ejemplo. Para este ejemplo solamente se requiere que el estudiante lo realice una sola vez. Continuamos. Cerramos entonces calificación. Seguimos con esquema. Esquema es simplemente la opción que permite cómo mostrarle el cuestionario al estudiante. Por defecto te va a salir cada pregunta, es decir, que el estudiante le va a mostrar un pantallazo de pregunta a pregunta. Nosotros podemos aquí paginar de pronto el número, de acuerdo al número de preguntas, paginarla, que nos muestre cada 2 preguntas, que nos muestre cada 4 preguntas, o que muestre todas las preguntas en una página. Como recomendación, dejemos cada pregunta para que el estudiante se vaya concentrando pregunta a pregunta y no le genere como tal estrés al ver todas las preguntas en una misma página. Ahora, esto también va a variar. ¿Por qué está esta opción aquí? Porque esto va a variar dependiendo del tipo de examen también que vayamos a colocar. Hay exámenes en los que tenemos secciones para el examen, por decir, una sección específica que son pruebas de opción múltiple con única respuesta, una sección donde el estudiante tiene que escribir como tal las respuestas, una sección de falso y verdadero, y si las queremos agrupar, lo podemos hacer de esta forma. Para efectos de este examen, vamos a hacer uso de la opción cada pregunta por página. Si desplegamos la opción ver más de la sección de esquema, nos va a mostrar el método de navegación. Vamos a encontrar dos métodos: método de navegación libre y método de navegación secuencial. ¿Qué significa? Si colocamos que el estudiante vea pregunta a pregunta y dejamos la opción método de navegación libre, el estudiante durante la realización de la prueba va a poder devolverse a cualquier pregunta que él considere necesite resolver luego, ¿sí? Estamos haciendo una pregunta en el momento y él dice no estoy tan seguro, aunque marque de pronto la opción de respuesta, continúa con otras preguntas, pero él luego va a poder devolverse a la pregunta para hacer su respectiva revisión. Si dejamos la opción secuencial, él
cuestionario, el estudiante debe obligatoriamente marcar una respuesta y continuar con la siguiente pregunta, y la plataforma no le va a permitir regresarse a una pregunta anterior. Entonces, esto dependiendo también lo que usted quiera generar en la prueba. Continuamos. Ahora desplegamos el menú o la sección de comportamiento de las preguntas. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. Primero, orden al azar las respuestas. Por defecto lo podemos dejar en sí. Esto quiere decir que las preguntas y las respuestas van a estar organizadas o le van a aparecer de forma aleatoria al estudiante. Podemos tener una prueba de 10 preguntas y si dejamos esta opción marcada en sí, a los estudiantes les va a aparecer en un orden diferente la organización de las preguntas. Muchas veces para ellos eso les puede indicar que el examen es diferente, cuando en realidad no es así. Simplemente tienen en desorden las opciones de las preguntas y las opciones de respuesta. Esto hay que tener mucho cuidado. Más adelante, cuando vayamos a agregar las preguntas, van a conocer el porqué. Lo otro es el comportamiento de las preguntas. En cuanto a retroalimentación, cuando estemos creando las preguntas, tenemos la opción de darle una retroalimentación, ya sea por pregunta o una retroalimentación global de la prueba. Además de esto, Moodle tiene la opción, aquí ustedes pues en cada opción que de pronto no conozcan qué hace cada parámetro, Moodle les da la opción de ayuda para explicarles qué significa cada parámetro para que ustedes lo puedan colocar. Por defecto, les recomiendo dejemos la retroalimentación diferida. Tenemos la opción de los modos adaptativos, que simplemente el estudiante tiene la opción por pregunta de equivocarse y responder hasta que responda correctamente. Obviamente eso va a estar ligado a una penalización que como docentes podemos colocar. Como Moodle es una plataforma que se adapta para cualquier nivel académico, pues más que todo esto es más utilizado para niveles de educación primaria y educación media. Por lo pronto, para efectos del ejemplo, vamos a dejar la opción por defecto, retroalimentación diferida. Continuando con nuestra parametrización, vamos a desplegar ahora la sección de opciones de revisión. Moodle tiene la posibilidad de, durante ciertos momentos de la prueba, habilitarle a los estudiantes cierta información. ¿Sí? Aquí observamos 4 columnas, una columna que por defecto no se puede cambiar, que es durante el intento, está inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario esté abierto y después de cerrar el cuestionario. Estas opciones permiten al estudiante, mientras esté esto habilitado, mostrarle lo que observan aquí, la respuesta correcta, cuántos puntos obtuvo, la retroalimentación específica, que es la retroalimentación por pregunta, la retroalimentación general y la retroalimentación global. Pues recomendaciones dependiendo pues obviamente el estilo de cuestionario que usted vaya a realizar o dependiendo también la estrategia que usted vaya a implementar, pues usted puede dejar habilitado esto. Pero si solamente desea que el estudiante cuando finalice la prueba solamente observe su calificación, en cada una de estas opciones usted simplemente va a dejar la opción de puntos. Moodle tiene 2 calificaciones que les muestra al final. Una, el número de preguntas buenas que responde respecto al número total de preguntas, y la calificación en sí. Por ejemplo, si yo coloco un examen de 10 preguntas, obviamente la calificación máxima es 5 y el estudiante responde 9 preguntas, él obtiene una calificación, por decir, de 4.75. Entonces, Moodle le va a decir, la calificación fue 9 de 10 para un total de 4.75 como calificación. Entonces, obtiene el estudiante 2 calificaciones. Si usted de pronto quiere que de todas maneras cuando ya finalicen todos los estudiantes la prueba, quiere mostrarles a ellos la retroalimentación para que ellos sepan el por qué la obtención de la nota, una vez que finalice este tiempo, quiere decir que ya todos los estudiantes hicieron su prueba y no faltó ninguno por hacerla, entonces usted entra nuevamente a esta parametrización y habilita donde dice, después de haber cerrado el intento, todas las opciones de retroalimentación y respuestas correctas.
Bueno, continuamos. Ahora desplegamos la opción de apariencia. Por defecto es, digamos que es la opción que podemos darle para armonizar de alguna forma lo que el estudiante va a ver. Si le queremos agregar un examen al cuestionario, una imagen al examen, lo podemos hacer. Pues digamos que por defecto siempre Moodle te coloca 2 decimales para mostrar en calificaciones, pero usted aquí lo puede cambiar si lo desea. Números de intentos, bloques por número de intentos, dependiendo de la organización que le demos a las preguntas. Es decir, esta opción, si usted no la toca, por defecto, pues le va a funcionar para lo que quiere en el examen. Restricciones estas sobre los intentos. Si usted quiere darle una contraseña a la prueba, ¿sí? Lo puede hacer. Usted le puede agregar una contraseña. Quiere decir que el estudiante, para poder hacer la prueba, aun cuando entre dentro del lapso de tiempo previamente estipulado, necesita que el docente le proporcione una contraseña para usted, para que él pueda iniciar la prueba. Entonces aquí puede colocar la contraseña, números, letras, mayúsculas, minúsculas, lo que usted desee colocarle. Podemos darle una seguridad de que escoja, digamos que le abra en una ventana emergente, o sea, le abra en una ventana aparte, o que simplemente ahí mismo cuando le dé clic en la misma ventana en la que se encuentra, le abra la prueba. Permitir realizar fuera de línea utilizando una aplicación móvil. Esto por defecto nosotros dejamos que no, para que simplemente se pueda realizar las pruebas desde cualquier dispositivo, ya sea portátil, computador de escritorio o dispositivo móvil. Bueno, seguimos con la siguiente opción, es retroalimentación global. La retroalimentación global es diferente a la retroalimentación específica y a la retroalimentación general. ¿Qué es la retroalimentación global? Es un comentario que le va a aparecer al estudiante al final de haber realizado la prueba. La primera opción dice aquí 100%. Quiere decir que si el estudiante respondió completamente o en su totalidad en la prueba con respuestas correctas, usted le puede colocar aquí excelente. ¿Sí? Entonces es como un comentario de aliento que va a tener el estudiante o de motivación que va a tener el estudiante al final de la prueba. Entonces usted aquí le va dando un cierto porcentaje, ¿sí? De pronto si el estudiante respondió un 80% la prueba, obviamente en referencia a las preguntas correctas, aquí le coloca un comentario. Muy bien, faltó poco, para la próxima estudia más, etcétera, etcétera. Y así le puedo yo agregar más campos y distribuyo los comentarios desde 0% hasta el 100%. Continuamos. Los siguientes ajustes comunes del módulo. Esto es primero disponibilidad. Aquí me va a aparecer la opción de o mostrarlo en el curso u ocultarlo a los estudiantes. De pronto yo quiero, para que no se me olvide, voy a montar el examen, pero el examen va a estar habilitado es la próxima semana. Entonces, para que no se me olvide que lo tengo que montar o porque tengo el tiempo ahora para hacerlo, lo monto, pero todavía no quiero que el estudiante lo visualice. Entonces, simplemente aquí en la opción de disponibilidad lo digo ocultar. Entonces, el examen va a estar cargado en mi plataforma, pero el estudiante no lo va a poder ver hasta que yo nuevamente entre y le dé mostrar la página del curso. Tenemos una opción de ID que no es obligatoria, es para mí como docente de pronto identificar de una forma más rápida, darle un identificador al examen y cuando yo vaya a exportar de pronto las calificaciones de forma general lo pueda distinguir del resto de actividades, pero no es algo necesario. Y la opción del modo de grupo, esta opción es para que cuando yo vaya a exportar las preguntas le pueda decir a Moodle que me discrimine entre mis grupos. Es decir, si yo tengo ya mis grupos de SICUP aquí en Moodle, es decir, mis grupos AD, BD y CD, si lo coloco grupos separados, la plataforma, yo voy a poder filtrar de alguna forma y decirle a la plataforma, muéstrame las calificaciones que obtuvieron los estudiantes del grupo AD. Si lo dejo en no hay grupos, pues Moodle me va a mostrar todos los estudiantes independientemente del grupo al que pertenezca. Bien,
Continuamos ahora con restricciones de acceso. Esto es muy importante tener en cuenta también. Moodle te permite en todas las actividades, no solamente en la opción de cuestionario, en todas las actividades e incluso en los recursos, hacer ciertas restricciones, como finalización de actividad, si el curso ha finalizado, la fecha, calificación, grupo, perfil de usuario, entre otras. O hacer un conjunto de restricciones. Esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una restricción es el grupo. ¿Sí? La fecha no tanto porque ya hicimos arriba una parametrización de la fecha. Entonces no es bueno colocar fecha arriba y una restricción de fecha abajo porque puede crear cierto grado de confusión, tanto para el estudiante como para la misma plataforma en momento de habilitarlo. Entonces les recomiendo que si colocan una fecha inicial arriba, no coloquen restricciones acá. Para efectos de grupo, sí podemos habilitar ciertas opciones. Por ejemplo, que el cuestionario esté ahí habilitado para los estudiantes, pero que solo el grupo AD pueda hacer ese cuestionario. Si de pronto, otra restricción que podemos añadir, si de pronto un estudiante no pudo hacer la prueba, le presentó a usted la excusa y usted decide ayudar al estudiante para que haga la prueba, pero que sabe que solamente ese estudiante le dio la excusa y faltaron como 5 estudiantes más y no se han reportado con usted y usted solamente le quiere dar la oportunidad a un estudiante. Entonces seleccionamos la opción de perfil de usuario y aquí dice perfil de usuario. La única opción que nos permite a través de estas opciones de identificar a un solo usuario es la dirección de correo electrónico porque es la que tiene de alguna forma el usuario institucional que es único e irrepetible entre los usuarios de los estudiantes y de toda la comunidad académica de la institución. Porque por apellido cualquiera pueden tener pueden haber personas homónimas y puede quedar confusión. Entonces, dirección de correo electrónico, decimos aquí es igual a, y usted colocará ahí tal cual la dirección de correo electrónico del estudiante. Eso obviamente hace alusión al usuario. Quiere decir que el estudiante, el Ramos 8, es el único que podría entrar a hacer la prueba. Entonces, fíjense bien, coloqué una restricción de grupo y adicioné además una restricción de estudiante para ingresar. ¿Qué me está diciendo la plataforma? Que para que pueda hacer la prueba, tiene que pertenecer al grupo AD y además ser la persona que porte el usuario el Ramos 8. Miren bien lo que está acá. Si yo colocara de pronto, añadiera a otro, quitara esta restricción y añadiera otra restricción de otro usuario, quiere decir otro estudiante, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que por convención y por lógica más bien, miren lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que a esto el estudiante debe cumplir con todas las siguientes restricciones. Que su perfil de usuario sea el Ramos 8 y su perfil de usuario sea L1 años 4. Este digamos que es un error clásico que a veces de pronto cometemos cuando estamos parametrizando las restricciones de los exámenes. Estamos diciendo que el usuario debe tener los dos usuarios para poder entrar, cosa que es imposible porque nuestros usuarios son únicos y repetibles. Entonces, para estos casos que deseemos agregar cierto grupo de estudiantes, cambiamos la opción de cualquiera de. Miren que aquí cambia de un I a un O. Quiere decir que el estudiante que puede ingresar es el Ramos 8 o también puede ingresar J. Bolaño o los que yo agregue. Listo. Para efectos de este examen no se requiere ninguna restricción. Las demás opciones que observamos aquí ya son opciones, digamos que no son necesarias programar en nuestro examen. Cuando ya hemos finalizado la parametrización, usted puede revisar antes de desplegar nuevamente y revisar en detalle los cambios realizados. Usted le dice al final guardar cambios y mostrar. Entonces Moodle automáticamente nos muestra cómo quedó parametrizada la prueba, cuántos intentos, en qué fecha va a estar habilitada la prueba y cuánto tiempo tiene el estudiante para realizar obviamente la prueba, si necesita como tal una contraseña o no.
Listo. Ahora vamos a la segunda parte del cuestionario, que es el agregado de preguntas. Vamos a mover, digamos, este panel de aquí para darnos mayor amplitud. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic aquí, editar cuestionario. Primero y muy importante, Moodle por defecto te va a mostrar la calificación máxima como 10. Hay que cambiarla a nuestro sistema pues, de evaluación. La calificación máxima es 5. Simplemente damos 5 y le decimos guardar. Y automáticamente ya estamos parametrizando que la calificación máxima será de 5. Bueno, lo siguiente es iniciar el agregado de preguntas. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice agregar. Moodle nos va a mostrar tres opciones. Agregar una nueva pregunta, que es una pregunta que estamos agregando directamente al cuestionario, que es este. Agregar del banco de preguntas. Moodle, sin necesidad de crear la actividad cuestionario, podemos dentro del banco de preguntas que se encuentra en el panel de administración de la asignatura, como banco de preguntas, podemos haber añadido preguntas allí anteriormente bajo ciertas categorías y jalarlas a la actividad de cuestionario desde el banco de preguntas. O desde el mismo banco de preguntas, digamos que yo soy un docente que me gusta ir creando preguntas con base a las temáticas que voy impartiendo a mis estudiantes, voy llenando ese banco de preguntas, ya tengo un grupo específico de preguntas creadas, yo puedo decirle a Moodle, por ejemplo, si quiero crear un examen de 20 preguntas y ya tengo un banco de 100 preguntas creadas, puedo decirle a Moodle que a cada estudiante le muestre 20 preguntas diferentes de ese banco de preguntas. Entonces, me va a servir la opción de una pregunta aleatoria. Entonces, en este caso vamos a usar la opción de una nueva pregunta. Moodle me muestra una serie de preguntas que usted con detenimiento puede observar y mirar en detalle cómo funcionan. Las que se utilizan comúnmente son las de opción múltiple con única respuesta o con varias respuestas, las de verdadero y falso, las de emparejamiento, que son las de relaciona la columna A con la columna B, la de respuesta corta, la de ensayo, que es para que el estudiante responda, y así, esas son digamos que las más comúnmente utilizadas. Vamos a seleccionar, a mirar primero nuestro examen para ver qué necesitamos. La primera pregunta es de desarrollo del estudiante, quiere decir que esta pregunta es tipo ensayo. Inicialmente la voy a copiar. Y aquí voy a seleccionar la opción de pregunta tipo ensayo. La voy a agregar. Moodle inicialmente me va a mostrar un formulario para llenar. Miren que aparecen los asteriscos que me indica que es de obligatorio mandato rellenar como tal el espacio. En este caso el nombre de la pregunta es, puedo colocar aquí pregunta 1 o P1 o lo que yo quiera. Total es que me va a indicar cuál es la pregunta que yo voy a agregar o el número de la pregunta que estoy agregando. Aquí donde dice enunciado de la pregunta, sí voy a copiar la pregunta que previamente extraje de mi archivo Word. Fíjense que él copia tal cual como yo lo tengo en Word, incluso si ya lo tengo organizado. Para efectos de Moodle no necesitamos esto porque la plataforma, recuerden que si él aleatoriza las preguntas, él mismo le va a dar un orden o un número de preguntas. Entonces no es necesario colocarle la viñeta como tal de organización de la pregunta. Cada vez que nos aparezca esta etiqueta, nosotros podemos en una pregunta en Moodle agregar muchas cosas, no solamente texto. Podemos agregarle imágenes, podemos agregar un video, ¿sí? O podemos, como le he explicado en opciones en tutoriales anteriores, extraer un video de YouTube y pegarlo en la región de la pregunta. O sea que una pregunta puede estar basada no solamente en un texto, sino que también puede estar basada en una imagen y puede estar basada en un video o en algún otro recurso multimedia, ¿sí? Para las opciones de imágenes, simplemente yo entro aquí, examino los repositorios, digamos que en mi computador, donde tenga imágenes para cargar, las selecciono, le doy subir este archivo, él me muestra de forma previa cuál es la imagen que voy a cargar, le doy guardar
a la imagen y listo, ahí me carga. Para efectos de este ejemplo, de esta pregunta, no necesito una imagen, entonces en este caso simplemente la voy a eliminar. Listo. Aquí podemos también cambiarle el tipo de letra, colocarle en negrilla, etcétera, etcétera. Listo. Moodle te va a mostrar una puntuación por defecto. Esta es la que hace alusión a el número de puntos que puede obtener el examen. Recuerde que anteriormente les había comentado que Moodle le arroja dos calificaciones, por así decirlo. La calificación que obtienen con base a la nota máxima que ya hemos colocado, que en este caso es 5, y la puntuación que obtiene depende del número de preguntas que de forma correcta haya resuelto el estudiante. Listo, seguimos acá. Formato de opción de respuesta. Esto no es necesario tocarlo. La opción de editor HTML es la mejor opción para que el estudiante pueda responder. Dice aquí, el estudiante requiere al estudiante que introduzca texto. En este caso, como la respuesta es un desarrollo del estudiante, pues sí se requiere que el estudiante introduzca texto. Y aquí podemos cambiarle el número de líneas. Digamos que para que sea el estudiante más breve, podemos cambiarle el número de líneas que él va a tener disponible para responder, ¿sí? Por defecto te coloca 15, yo la puedo reducir o aumentar el número de líneas. Podemos permitirle que él adjunte un archivo. En este caso por defecto es no. Y si adjunta archivos, aquí le podemos colocar las extensiones de los archivos permitidos, por lo menos por decir. Si es en Excel es XMLS, si es PowerPoint, PPX y así específicamente si son imágenes es JPG o GIF, dependiendo del tipo de archivo que usted quiera aceptar. Le podemos colocar aquí una información o crear una plantilla de respuesta, es decir, para darle un orden a la respuesta del estudiante, por decir asunto, mensaje. No es algo necesario, si se pueden dar cuenta, pero yo le puedo dar una organización a la respuesta. Y listo, en este caso simplemente le digo guardar cambios y automáticamente Moodle ya me muestra la opción de respuesta. La pregunta que... Listo. La pregunta yo la puedo visualizar de forma individual a través de esta lupa, una vista previa, para observar cómo le va a aparecer al estudiante la pregunta. En este caso está el enunciado de la pregunta y aquí, si se dan cuenta, bajo la plantilla para que él responda asunto y mensaje. Si le hubiera dejado esto en blanco, pues simplemente le aparece esto en blanco para que el estudiante pueda, como tal, generar su respuesta. Si deseo hacer algún cambio de la pregunta, en el engranaje de la propia pregunta, simplemente le doy clic y automáticamente me regresa la pregunta para hacer los cambios necesarios. Y luego de eso, le tengo que dar guardar cambios. Listo. Podemos agregar más preguntas. Miren que usted puede encontrar aquí la opción de agregar aquí y agregar acá. Puede agregar la pregunta siguiente donde usted desee para darle una organización. En este caso, voy a agregarlo en la parte de abajo, una nueva pregunta. Vamos a agregar otro tipo de pregunta para efectos del ejemplo. Vamos a agregar la pregunta más común, que es la de opción múltiple. Vamos a darle a agregar. Nuevamente empezamos a llenar el cuestionario. En este caso es la pregunta número 2 y aquí va el enunciado de la pregunta. Voy a mi documento Word, busco un tipo de preguntas de opción múltiple con única respuesta. En este caso copiamos primero el enunciado de la pregunta. Recordemos que hay que eliminar las viñetas. Listo. En este caso hay que decirle a Moodle si solamente se le permite una opción de respuesta o si se le permiten varias respuestas. En este caso es solamente una opción. Y fíjense bien, aquí el por defecto también nos dice barajar respuestas. Recuerden que cuando estábamos parametrizando el cuestionario, ya Moodle por defecto traía esa opción y nosotros se la dejamos activa. Sin embargo, dependiendo de las preguntas, yo puedo deshabilitar la opción de esa pregunta. ¿Cuándo deshabilito la opción de barajar respuesta? La idea es que yo coloque ahora las opciones de respuesta y le indique a Moodle cuál es la respuesta correcta. Pero si la opción
de barajar respuestas la dejo habilitada, al estudiante le va a aparecer en diferente orden las opciones de respuesta. ¿Cuándo recomiendo quitar esto? Cuando una de mis preguntas, de mis opciones de respuesta, es ninguna de las anteriores. Porque si se las dejo activa, puede que la opción de ninguna de las anteriores aparezca como primera opción y el estudiante va a quedar confundido, porque antes de esa opción de respuesta no había más opciones de respuesta. Entonces, aunque bueno, ese tipo de preguntas ya no deberían ser utilizadas, todavía hay docentes que las utilizan. Entonces vamos a dar la opción en este caso de barajar respuestas. Vamos a agregar las opciones de respuesta del cuestionario. Entonces la primera opción de respuesta, la pego, le quito también el indicador porque ya Moodle aquí me las va a colocar, a numerar las selecciones. En este caso, esta pregunta no era la pregunta correcta, por lo tanto, en cuanto a calificación, la dejo por defecto como ninguno. Y miren que aquí aparece la opción de retroalimentación. Esta es la retroalimentación específica. Quiere decir que yo aquí, en la retroalimentación específica, puedo decir al estudiante por qué esta respuesta no era la correcta. ¿Listo? Ingresamos entonces la siguiente opción de respuesta en la sección de elección 2. Esta respuesta tampoco es la respuesta correcta, por lo tanto la dejamos ahí. Pasamos a la tercera opción. Esta es la opción correcta o la respuesta correcta, es la única respuesta correcta. Y entonces, para indicarle a Moodle que esta es la respuesta correcta, aquí donde dice calificación vamos a desplegar el menú y le vamos a decir 100% para indicarle que esta es la respuesta correcta. Seguimos con otra opción de respuesta. Y por último, la última opción de respuesta la pegamos. Moodle por defecto trae 5 espacios para colocar respuesta, pero uno puede ir agregando más opciones de respuesta dependiendo pues la necesidad de la prueba. Listo, aquí no hay que hacer más nada, simplemente le damos guardar cambios y automáticamente Moodle ya me muestra una nueva pregunta. Fíjense que dependiendo del tipo de pregunta, él a través del icono te va a indicar qué tipo de opción, qué tipo de pregunta es. Y de la misma forma también puedo visualizar cómo va a mostrarle Moodle la pregunta al estudiante. Además de eso, cuando ya tenga un número más considerado de preguntas en el cuestionario, puedo darle vista previa y puedo observar cómo va a comportarse de forma general el cuestionario, desde la contraseña para yo verificarla y todo el cuestionario para iniciar el intento. Listo. Vamos a agregar otro tipo de preguntas. Una opción de preguntas de falso y verdadero. Vamos a agregar, en este caso, esta opción es la pregunta número 3. Me voy a mi documento en Word, buscaremos un tipo de pregunta falso y verdadero. Aquí tengo una. Simplemente pego el enunciado y las preguntas falso y verdadero son más sencillas. Simplemente tengo que decirle cuál es la respuesta correcta. Si la respuesta correcta es falsa, por defecto él la coloca falsa. Si es verdadera, simplemente la cambio a verdadero. Y listo. Listo. Ahí me la agregó. Pregunta de falso y verdadero. Vamos a agregar una última pregunta. También de opción múltiple, pero en este caso con varias respuestas. Vamos a mi archivo en Word. Y aquí tengo una pregunta con varias respuestas. Entonces copiamos el enunciado de la pregunta.
decimos aquí que se permiten varias respuestas y empezamos a colocar las opciones de respuesta. La primera opción de respuesta, esta es una de las respuestas correctas. Entonces, dependiendo del número de respuestas correctas, yo le voy a indicar a Moodle a modo de porcentaje para que me las distribuya. En este caso, para esta opción de pregunta, solamente son 2 opciones correctas. Quiere decir que esta pregunta va a valer, por así decirlo, 50%. Y cuando llegue a la otra opción de respuesta correcta, le voy a dar el otro 50%. Quiere decir que una pregunta siempre debe tener un 100% en opciones de respuestas correctas. Si es una única respuesta, sería 100%, como lo vimos en ejemplos anteriores. Si son varias respuestas, vamos a distribuir el porcentaje hasta que nos dé 100%. Esta es la otra opción de respuesta correcta. Le vamos a dar aquí 50%. Terminamos de agregar las demás opciones de respuesta. Y listo, le damos guardar cambios. De esta forma, queridos docentes, hemos finalizado con el videotutorial. Entre más practiquemos el ingreso de las preguntas a un parcial, pues va a ser mucho más fácil poder realizar en menor tiempo el cargue de un cuestionario, quiz o un examen. Para finalizar, si usted desea visualizar las respuestas de los estudiantes y las calificaciones obtenidas, una vez terminen, usted simplemente ingresa nuevamente a la prueba y aquí le va a aparecer a modo de enlace los intentos realizados por el estudiante. Quiere decir, intentos realizados tantos. Usted le va a dar clic y ahí le va a desplegar todas las respuestas de los estudiantes con la respectiva nota.